crónicas criminales como todos los miércoles, Darío Ilianes, el puestero decapitado. Podemos decir que 3 momentos del horror: asesinado, decapitado y se llevaron su cabeza. No es una película de terror. Es tal como le sucedió a Pablo César Almaraz, de 41 años, puestero en una finca ubicada entre Colonia Santa Rosa y Pichanal, a la vera de la Ruta Nacional 34. El 1 de octubre de 2022, un peón de otra finca, es muy común que pasen de una finca a otra cuando son conocidos por los cortando caminos, como se diría. Y a la mañana de aquel 1 de octubre de 2022 se dio con esa situación espantosa que a cualquiera horrorizaría. La de un hombre tirado con las manos atadas atrás, sin cabeza. Obviamente que, superado el espanto, llamó por teléfono al 911 y los policías, por más supuesta indiferencia profesional que puedan tener, también resultaron consternados. Efectivamente, como les había dicho la voz aterrorizada del peón rural norteño, había un hombre sin cabeza, obviamente muerto. De inmediato llegó la fiscal, llegó el SAMEC, simplemente para trasladarlo. En realidad se tuvo que pedir, se le llama la fiambrera, al camión de la morgue, que traslada cuando se tratan de restos mortales. No era necesario una ambulancia. Y a partir de ese momento comenzó una investigación, obviamente para encontrar a los asesinos, porque ya desde el vamos, obviamente que eso no había sido el producto de una persona que apuñaló o disparó, sino que se necesitaba mínimo 2 personas. Luego la autopsia determinó que había sido, si se quiere, peor de lo que se había encontrado, porque Pablo César Almaraz, para quienes tienen YouTube, streaming, pueden verlo. Es el hombre que está con la gorra de color blanco. Un hombre sencillo, un hombre de campo, un hombre humilde, un trabajador. No tenía ningún signo de defensa. ¿Qué significa esto? Generalmente cuando se da algún enfrentamiento, el mismo sería un conflicto que irse a las manos, como se dice. Y quedan señales no solo de golpes, traumatismos recibidos, sino también en la defensa, por más que uno no sea un karateca, mueve sus brazos, sus manos, los nudillos tienen marcas. Nada de esto tenía el cuerpo de Pedro César Almaraz. Esto está indicando, es básico, es el ABC básico criminalístico, que la víctima no se había defendido
Y esto implica que es cuando existe una relación de confianza con el agresor que a la postre resultará ser el asesino. Confianza puede ser un amigo, puede ser un familiar. Son innumerables los casos en donde se percibe eso. Post-mortem, obviamente. No tenía signos de violencia. Almaraz estuvo frente a su asesino. Seguramente, hola, ¿cómo estás? ¡Ey, hace cuánto! Y fue maniatado. Las manos atadas con alambre detrás de la espalda. Aparentemente, y eso durante la madrugada de la finca que cuidaba, reiteramos, entre Colonia Santa Rosa y Pichanal, ruta 34, a no más de 500 metros de la ruta. Seguramente estaría haciendo una ronda, o hay otras hipótesis que en minutitos las contamos, pero de madrugada lo obligaron a arrodillarse. Y así es que va a ser prácticamente algo tenebroso lo que vamos a contar, porque ni más ni menos que tenía marcas en el cuello de haber sido efectuadas por algún material cortante, filoso, dentado. Y esto puede ser desde una sierra hasta una motosierra. Así espantoso como suena. Tengamos en cuenta que en el cuello es una de las zonas más fuertes del cuerpo. Comunicación de nuestro cerebro, nuestra cabeza, nuestro ámbito de expresión, simbólicamente asociado a la inteligencia, y a la espiritualidad, a la identidad de una persona, con el resto del cuerpo. Tenemos alrededor de 15 músculos, 2 venas principales, una la yugular, la arteria carótida. Todo eso obviamente que no se corta con una tijera. Se necesita un instrumento muy filoso. Y había una marca de esa, como sierra. No se imagina un cuchillo sierrita, ¿por qué no? No es suficiente. Me olvidé de mencionar, tenemos la columna cervical, 4 cervicales principales, huesos. Y del lado izquierdo, marca de un arma blanca dentada. ¿Qué se presume? Que primero fue degollado y luego se trabajó, pero en vida, para la decapitación. De más está decirlo. Comunicación básica de todo el sistema vascular nervioso. La muerte es inmediata por decapitación. Desde la antigua Roma se practicaba esto. Es paradójico, en Roma se decapitaba a los nobles, porque se consideraba la muerte más rápida. En la Edad Media se transformó para hacer la condena prácticamente deshonrosa. En América, aztecas, mayas, los incas no practicaban esa forma, pero aztecas y mayas decapitaban como ofrenda a los dioses. Siempre fue considerado casi una muerte ritual. Cruel, de las más crueles que se les puede ocurrir. La Francia de la Revolución Francesa era la guillotina, muerte inmediata. Aunque muchas veces no funcionaba bien la guillotina o no caía bien. Y había que terminar de hacer la tenebrosa faena. El significado es espantoso. Y ahora viene porque está en juicio el caso en el tribunal de Orán. Y hay 2 hipótesis principales. La de la defensa, primero vamos a decir la de la fiscalía. Dicen que Almaraz fue asesinado, decapitado y se llevaron su cabeza
debido a un conflicto derivado del abigeato, que es eso, cuatrerismo, o sea, robar vacas ajenas. Ganado ajeno puede ser vacas, caballos, burros, chanchos. Es el ganado, en este caso, ganado vacuno, una vaca. Que por una vaca, los hermanos Víctor Hugo y Gonzalo Salvatierra, junto con el ex policía y empresario Rudy Torres, fueron los que tuvieron esta cruel represalia. Porque obviamente que podés, lo legal es que denuncies quien te robó, pero en este caso se trató simplemente de vengarse con la mano propia, matando, decapitando y llevándose la cabeza. Este es el punto más terrorífico. Esa es la hipótesis de la fiscalía. Por eso están acusados estas tres personas, los hermanos Salvatierra y Torres. Pero para la defensa, uno de cuyos integrantes, el conocido abogado de derechos humanos David Leiva, de la zona norte de la provincia, quien aseguró que esto es obra de sicarios, o sea, de personas, asesinos encargados por los cárteles. Y apuntó contra un cártel Camba, o sea, de la zona de Santa Cruz de la Sierra. Y Víctor Hugo Salvatierra, en el momento de ser apresado, porque estuvo prófugo durante año y medio en Bolivia, fue detenido en Villazón, altas medidas de seguridad para sus traslados, era conocido como muchos antecedentes delictivos y muy relacionado con el narcotráfico, pero no es eso lo que se le está juzgando. Pero él dijo, esto no lo hace nadie en Salta, esto es obra de sicarios bolivianos. Estas son las dos alternativas, las dos hipótesis que se sostienen. Hay más dudas que certezas. Un menor dijo que escuchó a un trabajador de una finca cercana que los Salvatierras y Torres se habían vengado por la vaca. Otros 3 testigos dijeron eso, pero luego uno de ellos se retractó. Pero claro, pruebas directas no existe ninguna, son todas indirectas. El juicio continúa. Hasta el momento no se sabe quién mató y se llevó la cabeza de César Almaraz, el puestero del Chaco salteño.